Ya todos conocemos a esta esponja amarilla y sabemos lo que hace. Y al igual que todo buen fan, todos conocemos aquella historia sobre la partida de su creador, y cómo esto trajo que la serie con el paso de los años, fuera decayendo a tal punto, que muchos de sus fans se encuentran muy alejados de la serie. No voy a alargar tanto la intro, así que vayamos de lleno. Esto es la primera decadencia de Bob Esponja. Después de 3 temporadas, Stephen Hillenburg, el creador de Bob Esponja, aceptaría trabajar en un largometraje de la serie, junto a Paramount Pictures. Stephen junto a Paul Tibbitt, Derek Rimon, Tim Hill, entre otros miembros de la serie, trabajarían en conjunto para llevar a Bob Esponja a la gran pantalla, con una película que, en principio, sería el final de la serie, pues sentían que 3 temporadas y una película, eran suficientes para darle conclusión a la historia de Bob Esponja. Y así fue, la película se siente como una digna conclusión a todo, un viaje épico y lleno de acción, villanos memorables, desarrollo de los protagonistas, Bob Esponja siendo finalmente gerente del crustáceo cascarudo 2 y, en general, un cierre que se sentía como uno de los más épicos en la historia de los Nicktoons. Sin embargo, Nickelodeon tenía otros planes para la franquicia, pues al ver que Bob Esponja era muy rentable, decidieron no dejarlo morir, y renovar la serie para una 4ª temporada, cosa que a muchos tomó por sorpresa. Por consiguiente, gran parte del cast, como escritores y animadores que estaban en la serie, no pudieron volver para continuar trabajando en Bob Esponja, ya que al saber que la película sería el final, comenzaron a firmar contratos con otras series y proyectos, por lo que gran parte del cast de Bob Esponja se tuvo que marchar. Sumado a esto, el creador, Stephen Hillenburg, también se iría de la serie, dejando el puesto de showrunner a Paul Tibbitt. Y a ver, aquí es donde entramos en polémica, muchos culpan y odian a Paul Tibbitt, por ser el responsable de que la serie decayera tanto, y todo rastro de los buenos tiempos del show, hayan desaparecido, pero vamos por partes. Paul Tibbitt, ya había estado trabajando en Bob Esponja casi que desde sus inicios, él fue dibujante de storyboards en las primeras temporadas, participó escribiendo muchos de los episodios más recordados de la serie, como Pantalones Rotos, Gusanito, Navidad Quién, Boca de Marinero, entre otros. Incluso participó como escritor en varios de los episodios más aclamados y favoritos de los fans, como Chocolate con Nueces, Don Robot, o Frankentrazo. También llegó a participar como compositor y escritor de muchas de las canciones más icónicas de la serie. Y por si no fuera poco, también hizo la voz de algunos personajes, como Mamá Cangrejo, o Trazo. Esto más o menos para que se den una idea, de que antes de ser convertido en showrunner, él era parte importante del equipo, y mucho de lo que hizo que Bob Esponja fuera tan bueno y recordado, fue en parte gracias a su participación, por algo fue elegido como el sucesor de Stephen Hillenburg. Entonces, ¿cuál fue el problema? Pues que pasar de escritor y dibujante, a supervisor y productor ejecutivo, es hablar de un cambio grande, pues aunque un showrunner es el cargo más alto de todo el cast de una serie, también es importante poder estar presente en todos los apartados de toda la serie. En un show como Bob Esponja se trabajan muchas personas, por lo que está claro que aunque él fuera la máxima autoridad, a veces podía ser difícil estar al pendiente de todo. Además, el nuevo cast que vino a Bob Esponja, fue lo que poco a poco comenzó a dar esos aires de que la serie estaba yendo por otro rumbo, por lo que, aunque Paul Tibbitt sí fue en parte responsable de todos estos cambios, bien es cierto que para nada toda la responsabilidad cae en él, ya que en la producción de la serie se toman muchas decisiones por varias personas, aun si él era el capitán del barco. Dependiendo a quien le preguntes, te dirá que Bob Esponja comenzó a decaer en la temporada 6, algunos dirán que desde la temporada 5, y algunos otros concuerdan en que desde la temporada 4, la serie ya comenzaba a ser extraña y con aires de decadencia.
Si me lo preguntan a mí, considero que la auténtica decadencia comenzó en la temporada 6, pues creo que la cuarta y quinta temporada aún eran buenas, algo experimentales a mi parecer, pero no dejaban de sentirse parte de Bob Esponja. Incluso en estas temporadas todavía podemos encontrar muchos capítulos, escenas y chistes recordados por los fans, y como no, el mítico episodio de Calamardo Guapo, que en realidad se titula Las dos caras de Calamardo, o el ya clásico episodio de ¿Han visto a este caracol? Por lo que sí, estas temporadas todavía seguían siendo buenas, entretenidas y que incluso hicieron interesantes aportaciones al canon de la serie, como el episodio de Amigo o Enemigo, donde finalmente conocemos el pasado de Don Cangrejo y Plankton, y cómo fue que inició su rivalidad, junto a la fórmula secreta de la Cangreburger. También el episodio de la Peste del Oeste, donde conocemos uno de los ancestros de Bob Esponja, y sabemos un poco más del pasado de fondo de Bikini. Además también conocemos al primer cocinero de Don Cangrejo, y su antigua tripulación en la marina. Y bueno, entre muchos otros detalles, que son muy recordados por los fans, y parecen olvidar o ignorar que son pertenecientes a estas dos temporadas, donde según muchos, la serie dejó de ser buena. Tal vez fui muy duro contigo. Ahora, tampoco voy a venir de fanboy a decir que son perfectas, porque como dije antes, aunque la cuarta y quinta temporada son buenas, desde luego que tienen sus errores, algunos más graves que otros, pero al ser temporadas en donde comenzaron a experimentar, podemos ver ciertos cambios en la actitud de algunos personajes, y el tipo de humor que se maneja en la serie, comenzó a ser un poco más gráfico, como podemos ver en episodios como, Hongos entre nosotros, Calamardo Esponja, o El huésped fantasma. Eso sin mencionar cosas como el nefasto episodio de Amar a una cangreburger, el extrañísimo episodio de ¿Qué fue de la vida de Bob Esponja? O el especial de Aventura en la Atlántida, especial que la verdad dejó mucho a deber, sobre todo por ser un episodio musical, tener a un invitado tan grande como David Bowie, y que este mismo no cantara en todo el episodio. Y sí, sé que hubo razones para que esto sucediera, como que el episodio fue producido durante el hiatus del cantante, que cuando se escribió todavía no estaba David en el proyecto, entre otras cosas, que si bien, no son culpa de la producción, desde luego se siente una oportunidad que se dejó ir. Sin embargo, toda esta experimentación y cosas extrañas, todavía no serían un problema grave hasta entonces, pero si veríamos que la serie poco a poco comenzaba a evolucionar a otros campos, cosa que después se volvería un problema mayor. Por último, quiero mencionar algunos episodios que considero muy buenos dentro de estas temporadas, tales como, Cachiporra, Cangrejo contra Plankton, ¿Han visto a este caracol? Tontos y dragones, Señora Puff está despedida, Amigo o Enemigo, Campamento Infernal, Miedoso sobre ruedas, y Esponja Celta. Llegados a la temporada 6, encontramos una temporada algo variada, y donde creo que comenzó la auténtica decadencia. Por un lado, se experimentaron ideas interesantes, y que la verdad tenían potencial para ser episodios memorables. Calamardo componiendo una sinfonía, Bob Esponja siendo el único habitante de fondo de Bikini, Bob Esponja pretendiendo ser más maduro y adulto, Plankton tratando de darle un regalo de aniversario a Karen, Patricio teniendo nariz, o Plankton teniendo un cliente a quien sí le gusta la carnada, entre otros episodios. Todas estas ideas eran creativas e interesantes, sin embargo, muchas de estas eran ejecutadas de una pésima manera, o directamente de una manera absurda, por lo que se empezaba a notar que la escritura de la serie comenzaba poco a poco a ir por otros rumbos. Lastimosamente, es en esta temporada donde comenzaron las tendencias más cuestionables y criticadas de toda la serie, pues fue aquí donde comenzaron a darle esa personalidad acosadora y enfermiza de Bob Esponja con Calamardo, que si bien, ya anteriormente habíamos visto episodios donde esto ocurría, nunca fue de una manera tan extraña y molesta como lo comenzó a ser aquí.
Además, sería en esta temporada donde comenzaríamos a ver todos esos episodios en donde solo se dedican a hacerle la vida imposible a Calamardo, o donde veríamos a Don Cangrejo abusar de los personajes y obligándolos a hacer cosas cuestionables, donde vemos a Bob Esponja y Patricio siendo insoportables con todo el mundo, Bob Esponja actuando de manera absurda, más humor gráfico e innecesario, y por supuesto, especiales que dejaban mucho que desear, como el ya tan conocido Atrapados en el congelador, que pretendía ser un episodio de 10º aniversario, y solo tuvimos uno de los episodios más monótonos y clickbaiteros de la historia. En fin, pese a algunos buenos episodios, y sus ideas interesantes, para nada es una temporada que pueda decir que es digna de las anteriores, y podría considerarla una temporada regular, porque créanme, considerando lo que viene ahora, me gustaría decir que esto fue lo peor que llegaron a hacer. Nuevamente, quisiera destacar algunos episodios que considero valen la pena de esta temporada, y que tienen conceptos atrayentes, siendo estos: Anormal, Aniversario Unicelular, Castillos de Arena, Pantalones Nuevos, Bolsillos Porosos, Cangre Estratagema, Desaparecido, y Camino Cangrejoso. Ahora sí, estamos ante la considerada por muchos, peor etapa en toda la serie, aquella que haría que muchos, de plano dejaran de ver Bob Esponja, porque directamente aquí todo lo poco bueno que todavía quedaba, fue desechado. Y sí, pongo a la temporada 7 y 8 en un mismo apartado, porque no muchos logran ponerse de acuerdo en cuál es peor, pero eso no importa, cualquiera de las dos son lo más bajo que llegó a caer la serie en esos tiempos. Todas las malas tendencias que venían de la anterior temporada, fueron potenciadas y llevadas a lo absurdo, episodios con temáticas extrañas, morbosas, y con personajes que ya llegaban a exagerar en todos los aspectos. Aquí tanto Bob Esponja como Patricio eran igual de molestos, y demasiado infantiles. Yo sé que desde siempre ambos personajes se han caracterizado por tener su lado infantil, justamente la primera película se basa en Bob Esponja y Patricio lidiando con la idea de que todo el mundo los ve como inmaduros, pero es que aquí parecen no tener ni una pizca de juicio, o control por llevar las cosas de una manera equilibrada. Incluso es aquí donde vemos a un Bob Esponja demasiado sensible, y llorón ante cualquier cosa, y es lamentable de ver. Aquí Calamardo fue el personaje en donde todo lo negativo y malo caía, de manera injustificada. Don Cangrejo ya no era abusador, sino directamente cruel con tal de conseguir su propio beneficio, y ya de plano aquí el humor grotesco y absurdo era algo de cada día. Desde luego que aquí no sabían ni por dónde llevar a la serie, el humor y la escritura eran muy flojos, algunos episodios son directamente aburridos, porque no pasa nada. Tomemos como ejemplo al episodio, esa sensación de hundimiento, en el cual Bob Esponja y Patricio molestan a Calamardo, este les prohíbe pisar su jardín, entonces comienzan a cavar túneles. Desde ya, les digo que el episodio avanza sumamente lento, es tedioso de ver, porque la mayor parte del tiempo no está pasando nada interesante en pantalla, y al final Calamardo los persigue en una secuencia muy simplista, que de verdad se siente pesado de ver completo, y no olvidemos este maravilloso episodio del cual ya todo el mundo ha hablado. Por lo que se ve, la falta de ideas comenzaba a ser un problema, y las pocas ideas interesantes que llegaron a tener, eran arruinadas con una escritura mediocre. Desde luego es comprensible que muchos hayan pasado por alto estas temporadas, porque directamente son lo más olvidable de toda la serie, y cuando uno piensa en los peores episodios de Bob Esponja, inmediatamente piensa en la mayoría de episodios de estas temporadas. Tanto la séptima y octava se sienten igual de malas, igual de aburridas, e igual de perturbadoras, e incluso algunas veces, hartantes, porque llegan a un punto en el que te hacen odiar a todos los personajes en algún momento. Simplemente es un completo caos. Si hay algo bueno que pueda sacar de esta era, es el especial navideño en stop motion, que aunque está más o menos, es visualmente bonito. El amigo Burbuja regresó, el garabato musical genuinamente es pegadizo, aunque su episodio es medio extraño. Intentaron darle un interés romántico a Calamardo, aunque lastimosamente nunca más se le volvió a ver, y por supuesto, Bob Esponja y Patricio Hippies, son lo mejor.
Desde luego, si usted tiene pensado echarle un vistazo a estas temporadas, le recomiendo ir con precaución, pues puede toparse con algo de malo a directamente salir perturbado, así que, si hay episodios que pueda destacar, para mi sorpresa, si hay algunos que puedo decir que son decentes, aunque muy por debajo de todo lo demás, y estos son, Atrapado en el escurridor. Nanana mentira, por favor no vean ese episodio. El lado abrasivo, Cangresalchichas, el hijo del conductor, el planeta de las medusas. Y ya, sí, solo esos, y como digo, no son necesariamente muy buenos, incluso uno es una parodia a una película, pero por lo menos son entretenidos y tienen alguna que otra buena broma. Es aquí, donde llegamos al momento de la historia en donde todo cambiaría, y me atrevería a decir, que esta es la temporada más interesante de la serie, no solo por los episodios que se pueden ver en ella, sino por el trabajo detrás de esta. Cuando la temporada 9 comenzó, pudimos ver que por primera vez la serie estaba en alta definición, algo bastante positivo, pero en cuanto a los episodios, podíamos ver que todavía seguían con las tendencias de las temporadas anteriores, humor extraño, escritura aburrida, y episodios lentos, y aquí quiero destacar sobre todo a un episodio, el cual es, Vino de la Laguna Viscosa, porque lo digo en serio, es el episodio más aburrido que he visto en toda mi vida, y lo peor es que es de doble duración, así que ya se imaginarán. Y no sé si es cosa mía, pero hay algunos episodios que siento que trataban de hacer algo decente, tengamos como ejemplo al episodio de la defensa de Calamardo, episodio que en general está regular, pero puedo notar que había buenos chistes, y se atrevían a experimentar en tramas interesantes. Episodios como la mascota de Plankton, fueron buenas adiciones a la serie, puesto que Manchitas fue un personaje que se volvió secundario en el resto de la serie, o el nuevo juguete de Gaby, que aunque es un episodio demasiado extraño, y hasta cierto punto perturbador, se siente entretenido de ver, y tiene uno que otro frame curseado. Pero en fin, la verdad es que esta primera mitad de la temporada todavía se siente con los mismos errores que ya se venían cometiendo, y digo primera mitad, porque aquí es cuando viene lo interesante. Después del episodio de Bob, estás despedido, la serie pausaría su producción, para centrarse en Bob Esponja, un héroe fuera del agua, película del 2015 que trajo de vuelta a Stephen Hillenburg, y varios del elenco de las primeras temporadas. Y bueno, ¿qué puedo decir? La película superó las expectativas tanto de Nickelodeon como del público, y la verdad que se sintió como un buen aire fresco después de todo lo que se venía viendo. No entraré mucho en detalles respecto a mi opinión respecto a la película, pues no es el punto del video, pero el caso es que después de la película, tanto Hillenburg como muchos de los miembros del antiguo cast de Bob Esponja, incluyendo escritores y animadores, regresaron a la serie para continuar la temporada 9. Y bien, fue a partir de aquí donde todo sería diferente, pues a partir del episodio de Perdido en Fondo de Bikini, toda la temporada 9 se sintió muy refrescante, la serie mejoró muchísimo su animación, los episodios eran sencillos pero creativos, el humor era muy bueno, y en general se sentía una esencia que hace mucho no podíamos ver, seguía habiendo experimentación, pero era aplicada de una buena manera, y los personajes volvían a ser lo que eran antes. ¡Ah! ¡Es demasiada esencia! Creo que sin miedo a equivocarme, diría que la temporada 9, además de ser la más larga, es una digna sucesora de la temporada 5, por lo que si usted es alguien que dejó de ver la serie por la decadencia de hace algunos años, le recomiendo encarecidamente ver a la temporada 9, o más bien desde el episodio de Perdido en Fondo de Bikini, y verá que no es broma, cuando dicen que la serie mejoró muchísimo su calidad, después del regreso del antiguo cast. Ahora, volvemos a lo mismo, pese a que considero que esta etapa de la serie fue muy bien hecha, todavía hay algunas cosas que quedaron de la antigua era oscura, que a muchos no terminaron de convencer, pues episodios como Salsa Tontilicus, Todo el Diente, o Motín en el Cangrejo, fueron episodios que todavía seguían teniendo ciertos problemas con el humor, o el manejo del episodio, pero bueno, realmente nada que arruinara el resto de la temporada. Todo parecía ir de maravilla, muchos esperaban ver qué pasaría ahora que se venía una temporada 10, pues la serie poco a poco recuperaba a muchos de sus fans, la serie estaba en muy buenas manos, y como dije antes, la animación mejoró mucho, sintiéndose mucho más fluida, viva, y sobre todo, expresiva.
Pero es justamente esto lo que más adelante traería algunos problemas para cierta parte del fandom. Pero eso, lo veremos en el siguiente vídeo. Y bueno, jóvenes, hasta aquí la primera decadencia de Bob Esponja. Dígame, ¿qué opina usted de esta época oscura? ¿Hay algún episodio que considere bueno? Hágamelo saber en la caja de comentarios. A partir de aquí, se viene una de las épocas que más ha dividido a los fans de la serie, incluso más que la era que acabamos de ver, pero eso ya será cosa que tocará ver, espero que pronto. Si le ha gustado este vídeo, por favor regáleme un gran like, y suscríbase si le interesaría ver más contenido de este estilo, compártelo con gente a la que le pueda parecer interesante, y yo me despido. Adiós.